Proyección anteroposterior de brazo. Lo primero que realizo es seleccionar el chasis de 35 por 43 centímetros longitudinal. Luego ajusto la distancia foco-película de 1 metro. Después procedo a acomodar a mi paciente apoyando la parte posterior del brazo en el receptor de imagen y ubicando en la mitad el rayo central, en la mitad del brazo. Para el estudio de la anatomía radiológica, en la proyección anteroposterior de brazo se observa 3 huesos del miembro superior, la clavícula, el extremo distal que se articula con el acromio formando la articulación acromioclavicular. En la escápula se observa al acromio, a la apófisis coracoides, a la cavidad glenoidea, que se articula con el húmero, formando la articulación glenohumeral. En el húmero se observa el extremo proximal del húmero, donde se distingue la cabeza del húmero, el cuello anatómico, el tubérculo menor, tubérculo mayor, cuello quirúrgico, cuerpo. En el extremo distal se observa el epicóndilo medial, al epicóndilo lateral, a la tróclea, al cóndilo y a la fosa del olecrano. Proyección lateral de codo. Lo primero que realizo es seleccionar el chasis de 24 por 30 centímetros. Luego ajusto la distancia foco-película de 1 metro. Después procedo a acomodar a mi paciente, como se muestra en la imagen, ubicando el rayo central en la articulación del codo. Para el estudio de la anatomía radiológica, en la proyección lateral de codo, se observa 3 huesos del miembro superior. En el húmero se observa el cuerpo del húmero, el extremo distal del húmero, donde se distingue el epicóndilo lateral, el cóndilo. En el cúbito se distingue parte del cuerpo del cúbito, el extremo proximal del cúbito, donde se observa al olecranon, a la apófisis coronoides y presenta una superficie articular, el cúbito, que se articula con el húmero, formando la articulación húmero cubital. En el radio se observa parte del cuerpo del radio, el extremo proximal del radio, donde se distingue la cabeza del radio, el cuello, la tuberosidad del radio. La cabeza del radio presenta una superficie articular que se articula con el húmero, formando la articulación húmero radial. Proyección anteroposterior de codo. Lo primero que realizo es seleccionar el chasis, que es de 24 por 30 centímetros. Después procedo a acomodar la distancia foco-película de 1 metro. Después acomodo a mi paciente el brazo como se muestra en la imagen, ubicando el rayo central en la articulación del codo. Para el estudio de la anatomía radiológica, en la proyección anteroposterior de codo se observa 3 huesos del miembro superior, el húmero, donde se distingue el extremo distal del húmero, se observa el epicóndilo lateral, al cóndilo, al epicóndilo medial, a la tróclea, a la fosa del olecrano. En el cúbito se observa al olecrano, a la apófisis
coracoides que se articula con el cúbito. Presenta una superficie articular que se articula con el húmero, formando la articulación húmero-cubital. En el radio se observa a la cabeza del radio, al cuello, a la tuberosidad del radio. El radio con la cabeza se articula con el húmero, específicamente con el cóndilo del húmero, formando la articulación húmero-cubital, húmero radial. No es húmero cubital, húmero radial. Y entre el radio y el cúbito, entre específicamente la cabeza del radio, se articula con el cúbito, formando la articulación radiocubital proximal. Proyección lateral de antebrazo. Lo primero que realizo es seleccionar mi chasis de 35 por 43 centímetros. Luego ajusto la distancia foco-película de 1 metro. Después procedo a acomodar a mi paciente, como se muestra en la imagen, ubicando el rayo central en la mitad del antebrazo. Para el estudio de la anatomía radiológica, en la proyección lateral de antebrazo, se observa al extremo distal del húmero, donde se distingue al epicóndilo lateral al cóndilo. En el cúbito se distingue el extremo proximal, donde se observa al apófisis coracoides, al olecranon, el cuerpo del cúbito, y en el extremo distal se observa la cabeza del cúbito, al apófisis estiloides del cúbito. En el radio se observa el extremo proximal del radio, donde se distingue a la cabeza del radio, al cuello del radio, a la tuberosidad del radio, al cuerpo del radio, la apófisis estiloides del radio y una superficie articular que se articula con los huesos del carpo, formando la articulación radiocarpiana. Y en el extremo distal, el radio se articula con el cúbito, formando la articulación radiocubital distal. Proyección anteroposterior de antebrazo. Lo primero que realizo es seleccionar el chasis de 35 por 43 centímetros. Luego ajusto la distancia foco-película de 1 metro. Después procedo a acomodar a mi paciente, como se muestra en la imagen, ubicando el rayo central en la mitad del antebrazo. Para el estudio de la anatomía radiológica en la proyección anteroposterior de antebrazo, se observa el extremo distal del húmero, donde se distingue el epicóndilo medial, porque aquí está el cúbito, el epicóndilo lateral, la tróclea, el cóndilo. En el hueso del cúbito se observa el extremo proximal del cúbito, donde se distingue el olecranon, la apófisis coronoides, el cuerpo del cúbito, el extremo distal del cúbito, la apófisis estiloides, la cabeza del cúbito. En el radio se observa el extremo proximal, la cabeza del radio, el cuello, la tuberosidad del radio, el cuerpo. En el extremo distal se
observa a la apófisis estiloides y una superficie articular que se articula con los huesos del carpo, formando la articulación radiocarpiana. Proyección anteroposterior de muñeca. Lo primero que realizo es seleccionar el chasis de 18 por 24 centímetros. Luego ajusto la distancia foco película de 1 metro. Después procedo a acomodar a mi paciente, como se muestra en la imagen, ubicando el rayo central en la mitad del carpo. Para el estudio de la anatomía radiológica, en la proyección anteroposterior de muñeca, se observa al radio, el extremo distal del radio, donde se distingue a la apófisis estiloides del radio. Aquí la superficie articular que se articula con los huesos del carpo, formando la articulación radiocarpiana. El cúbito, el extremo distal del cúbito, la cabeza del cúbito, la apófisis estiloides, huesos del carpo, de lateral hacia medial, el escafoides, el semilunar, el piramidal, el piriforme. Esos son los huesos de la hilera proximal. Los huesos de la hilera distal, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Huesos del metacarpo, primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. También se observa una falange proximal. Proyección lateral de muñeca. Lo primero que realizo es seleccionar el chasis de 18 por 24 centímetros. Luego ajusto la distancia foco película de 1 metro. Después procedo a acomodar a mi paciente, como se muestra en la imagen, ubicando el rayo central en la apófisis estiloides del radio. Para el estudio de la anatomía radiológica, en la proyección lateral de muñeca se observa el extremo distal del radio y del cúbito superpuestos. En los huesos del carpo se distingue al escafoides, al piriforme, al semilunar, los huesos de la hilera proximal, y en los huesos de la hilera distal se distingue al trapecio, al hueso grande. Y en esta imagen nos indica que el hueso grande presenta la forma de un pan y el hueso semilunar presenta la forma de una taza de té. Debe representarse esta proyección de esta manera, si no nos indica una luxación.